el día de hoy, que tiene que ver con la arquitectura, las edificaciones coloniales e históricas tan importantes allá en Álamos. Nos enlazamos esta mañana con Juan Carlos Holguín Valderrama, cronista del municipio de Álamos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Nidia, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por tomarnos la llamada. Algo que encanta y que gusta mucho a la gente siempre de Álamos es pues toda la historia que hay detrás de esas edificaciones coloniales, históricas, todo lo que representa. Sí, así es. Bueno, hay que decir que el centro histórico de Álamos, o la zona de monumentos históricos de Álamos, pues es la más grande del estado de Sonora, ¿no? Y una de las mejores conservadas hasta a la fecha, incluso en el noroeste del país, ¿no? Uh-huh. Ok, estábamos viendo algunos trabajos periodísticos sobre los edificios tan emblemáticos de Álamos que se mantienen firmes, que desafían incluso el tiempo, pero que aquí la pregunta es si hay algún riesgo, ¿no? Porque ya tienen muchísimos años. Sí, claro, bueno, ahorita decían, es uno de los mejores conservados en el sentido de que no se derribaron, no se demolieron como ocurrió en muchos otros centros históricos, como por ejemplo Guaymas, Hermosillo, ¿no? Ures. Entonces, digamos que las casas antiguas, los edificios antiguos de Álamos se conservaron, pero sí, efectivamente, al paso pues de los años, ¿no? De las inclemencias del clima, e incluso, sobre todo, también hay que decirlo, pues de las adaptaciones que se tienen que hacer por el cambio de los tiempos, ¿no? La modernización, pues van dañando las estructuras, las van debilitando, y esto va ocasionando, desde luego, que requieran de intervenciones de conservación, pero justo es eso, ¿no? Intervenciones de conservación, no de remodelación, para poder, pues, continuar apreciando estas obras en su estado original. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuál es o cuáles son los edificios que tienen más tiempo, por ejemplo, y cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Desde cuánto datan? Bueno, las casas más antiguas, que las edificaciones más antiguas con las que cuenta la zona de monumentos son casas de mediados del siglo XVIII, ¿no? Digamos 1750, 1770, al menos que tenemos identificadas, ¿no? Una de ellas es lo que en Álamos se conocía como el colegio, porque un tiempo fue un colegio de monjas en los años 60, 70, y que ahorita es el centro comunitario Nelita Burs. Es una casa que está a un costado de la plaza. Entonces esa, por ejemplo, es una de las más antiguas que tenemos ubicadas, incluso por los pórticos de cantera que tiene en las ventanas, los labrados que tiene. Esa, digamos, es de las más antiguas, ¿no? Tenemos otra que es la que se atribuye o que se dice que ahí vivió el obispo Antonio de los Reyes cuando llegó acá a Álamos en 1783. Y también, bueno, es identificada como una de las casas más antiguas. Probablemente haya edificaciones ahí mismo en el centro que sean todavía anteriores, pero pues no contamos con documentación o con algo que nos hable de su edad, ¿no? Uh-huh. Okay. ¿Y estas edificaciones, además tan antiguas, cómo se cuidan, cómo se da el mantenimiento y desde cuándo además se empezó a cuidar? Claro, mira, aquí, bueno, me gustaría nomás hacer un comentario que a mí me parece importante, ¿no? En 1939, en junio del 39, Lázaro Cárdenas, en su calidad de presidente, hizo una gira, ¿no? Por el occidente del país, y llegó a Álamos en ese mes. Estuvo ahí un par de días, y estando él ahí, dio la instrucción para que se declarara zona arqueológica e histórica de la nación, ¿no? No prosperó, es decir, no hubo como un seguimiento, y por lo tanto no se hizo en su momento ese nombramiento, y se va a hacer pues prácticamente 60 años después, ¿no? Estamos hablando que Lázaro Cárdenas pues estuvo a mediados del 39, y ya en el 2000, en noviembre del 2000, el entonces presidente Ernesto Zedillo pues declara el centro de Álamos como zona de monumentos históricos, ¿no? Están incluidos ahí 188 edificios, precisamente desde del siglo XVIII y XIX. Entonces, bueno, al momento de hacer esa declaratoria, tienen un cuidado especial, ¿no? De hecho, pues para hacer intervenciones, por ejemplo, cambiar techos, pisos, etcétera, tienen que pedir un permiso al INAH, que el permiso, pues la idea no es tanto
pedir una autorización, ¿no? Sino que informar al INAH, y que el INAH puede emitir recomendaciones precisamente para evitar el daño a las estructuras, que se pongan losas de concreto muy pesadas sobre las paredes de adobe que eventualmente puedan derribarlas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que los edificios deben de sí tener un cuidado especial, evitar el uso, por ejemplo, de concreto, de varillas, ¿no? Tratar de utilizar elementos o materiales de la época, como puede ser adobe, como puede ser cal, ladrillo, vigas de madera, etcétera, ¿no? El problema, bueno, con ello sabemos pues que también los costos se elevan, ¿no? O que muchas veces pues no hay gente o no hay tanta gente que pueda manejar esos materiales, y digamos que ahí es donde de repente empieza a haber como estos problemas de conservación, ¿no? Ok, así es, fíjense, está muy interesante. Me imagino que también cuando se habla de algún tipo de remodelación necesaria, pues también tendría que pasar por el INAH y autorizarse, ¿no? Sí, claro, porque justo, una cosa es restaurar el edificio con materiales pues de la época y que tratando que quede como estaba en el pasado, y otra cosa es remodelar por necesidad, ¿no? Porque pues evidentemente los tiempos cambian, entonces hay veces que sí es necesario derribar paredes o abrir puertas o ventanas donde no las había, y sí es necesario pues informar al INAH pues para que se haga una intervención lo menos dañina posible. Aquí hay que señalar, bueno, ahora en noviembre, ¿no?, que se cumplían 24 años de la zona de monumentos, que me entrevistaron de un periódico. Sí, yo mencionaba, ¿no?, que hay edificios o monumentos pues en riesgo, ¿no? Entonces no es que se estén cayendo o que es una cosa así de que tiene que intervenir ya en este instante, pero sí que es necesario que se empiecen a tomar pues cartas en el asunto, ¿no? En el caso del templo parroquial, que es el edificio principal de Álamos, desde 2009 se ha estado interviniendo por restauradores profesionales, y bueno, eso ha contribuido a recuperar la belleza, por ejemplo, del altar mayor, y también se ha intervenido en el exterior, en las cúpulas, en las bóvedas, lo que también pues nos ha permitido descubrir nuevos elementos y sobre todo pues evitar filtraciones, evitar humedades. Sin embargo, sí hay otros edificios que presentan un deterioro importante y que tienen un gran valor histórico, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es y que es un edificio muy olvidado generalmente, que es el Rastro Municipal, que es un edificio que se inauguró en 1902, que en aquella época, si uno revisa los periódicos, pues el gobierno lo presumía como uno de los más modernos del estado, y realmente uno cuando ve fotos de la inauguración, pues era un edificio muy bello, incluso por fuera tenía hasta como pintura simulando mármol en algunas partes, ¿no? Y estamos hablando de un rastro, ¿no? Y bueno, y ahorita sí es un edificio pues que verdaderamente necesita, ese sí con urgencia, una intervención, un rescate, e incluso, habría que decirlo, a lo mejor un cambio de digamos, de función, ¿no? O sea, que ya más que ser un rastro, pues se convirtiera en algo que la ciudadanía pudiéramos disfrutar. Que está interesante esto que nos está compartiendo. ¿A quién le corresponde o a quiénes les correspondería, por ejemplo, en el caso del rastro municipal, pues intervenir, ¿no?, para poder ayudarle? Claro, bueno, el rastro es propiedad del ayuntamiento, entonces digamos que el ayuntamiento más bien tendría que, y de hecho es algo que quiero hablar con el alcalde, ¿no?, que de hecho está muy interesado en rescatar todo este tipo de edificios, y porque eso contribuye pues a mejorar el aspecto de Álamos y obviamente a atraer más turistas, ¿no? Aquí digamos que es el ayuntamiento quien tiene que iniciar las gestiones, pero debido a los altos costos, ¿no?, de intervenir este tipo de edificios, pues ya estamos hablando que tiene que ser en conjunto, incluso los 3 niveles de gobierno, ¿no?, estatal y federal también, a través, por ejemplo, de SEDATU, del propio INAH, ¿no?, para bajar recursos y poder hacer una intervención correcta y bueno, y para la conservación del edificio, ¿no? Ok, pues está muy interesante entonces esto que nos estás platicando, Juan Carlos. Importante entonces hablar, porque se decía pues de si había o no un riesgo en cuanto al patrimonio de Álamos, que además hay que recordar están ya muy próximos al Festival Ortiz Tirado, un festival que recibe a miles y a miles de cientos de personas anualmente, y en el que también pues converge mucha población. Ahí también qué cuidados debemos de tener cuando visitamos Álamos. Sí, claro, eso sí, qué bueno que mencionas ese tema, es importante, ¿no? Porque también en otras ocasiones, cuando ha habido pues eventos muy masivos, hace ya pues algunos años, antes de pandemia, etcétera, sí ha habido pues
digamos, por ejemplo, en el caso de la plaza, ¿no? La gente se mete incluso a la parte de los jardines, se suben al kiosco, que hoy justo este día el kiosco está cumpliendo 120 años de que fue inaugurado allá en Álamos. Entonces también sí ha habido daños no muy fuertes, pero sí, pues finalmente el uso, ¿no? La gente pues daña los monumentos, incluso a veces involuntariamente, ¿no? El caso, por ejemplo, del Panteón Municipal, que tiene una serie de monumentos funerarios, de tumbas, desde la más antigua que tengo identificada, que tiene todavía una parte de la lápida es de 1844, ¿no? Entonces, también cuando se hacen eventos, a veces allá afuera, por ejemplo, del Panteón, en el marco del festival, etcétera, pues sí es importante cuidar, ¿no? Que la gente no entre al Panteón, sobre todo si está bajo los efectos, por ejemplo, del alcohol, etcétera, porque son tumbas, son monumentos pues muy frágiles, eso sí, que se dañan, ¿no? Si brincan, si caminan sobre ellas. Entonces, creo que ahí es importante que las autoridades pues tengan como cuidado, ¿no? De que la gente respete también esos edificios. Bueno, pues está bien entonces, para que la gente tomemos nota y sobre todo, y lo hagamos por el bien de todos, ¿no? Y por el bien del patrimonio de Álamos, y que lo podamos seguir disfrutando durante mucho tiempo más. Muy bien. ¿Algo más, Juan Carlos, que quisieras agregar? Bueno, solo sí hacer un llamado, ¿no? Al cuidado de los edificios, hacer un llamado a los tres niveles. Yo trabajo en el gobierno, pero hacer un llamado a los tres niveles de gobierno, ¿no? Para que se intervengan otros edificios también que se me pasaba a mencionar ahorita, por ejemplo, el templo de Minas Nuevas, que está ahí a 5 minutos de Álamos, que es un templo del siglo XIX. Ese sí está muy pues muy deteriorado, ¿no? Y es importante intervenirlo. Más allá de las creencias o del culto de la gente, pues estamos hablando de monumentos históricos, ¿no? Religiosos sí, pero históricos principalmente. Y también, por ejemplo, Palacio Municipal, ¿no? Que con los aires acondicionados, las humedades que sueltan los aires, pues han estado dañando ciertas partes de la estructura, de los ladrillos aparentes que tiene el edificio. Entonces yo creo que sí es importante a lo mejor hacer un levantamiento, ¿no? De los daños que tienen ciertos edificios para iniciar gestiones para su conservación, y sobre todo pues hacer un llamado a la gente, a la ciudadanía, pues a cuidar estos edificios, ¿no? A evitar en lo posible dañarlos, rayarlos, ¿no? Para seguir disfrutándolos todos, ¿no? Y también iniciar pues también cierto tipo de actividades o de otros proyectos, por ejemplo, ponerles placas a los edificios de aquí vivió tal persona, aquí sucedió tal cosa en tal época, este edificio se construyó en tal fecha, porque hemos hecho esos trabajos con 2, 3 edificios en Álamos en el pasado, y hemos notado cómo la gente respeta el edificio, o sea, lo respeta de otra manera cuando ve una placa, ¿no? Y dice, aquí nació un presidente de la República en 1813, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pues hay que cuidarlo, o el mercado municipal se inauguró en tal fecha. Entonces sí vemos que hay como que cambia la actitud de la gente hacia sus edificios. Como un rescate a la memoria histórica también. Muy interesante. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Holguín Valderrama, cronista del municipio de Álamos, por platicarnos sobre la arquitectura de las edificaciones coloniales e históricas en este municipio. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos, 8:29. Vamos a